recibo esta carta y bueno, yo creo que de aquí tendrá que derivar una reunión precisa que permita precisamente pues conocer los detalles, el compromiso, los detalles, pero sobre todo el empoderamiento y la autonomía y el compromiso que se establezca en esto. Pero a mí me entusiasma, repito, porque la lucha contra la corrupción es algo precisamente que está en la agenda pendiente de este país. Te pregunto, Manuel, ¿tendría algunas implicaciones con tu campaña esta decisión de responder que sí a AMLO? Pues la verdad no lo sé, yo estoy haciendo campaña, estoy invitando a que la gente reflexione su voto, estoy invitando al voto razonado y en esa lógica pues corresponderá a los mexicanos decidir, entendiendo precisamente que los mexicanos somos dueños del país y que los políticos y en particular los gobernantes son empleados, pero que el principal momento donde tenemos la oportunidad de ejercer la dueñez es al momento de votar. Hoy por hoy el llamado que yo hago es a los mexicanos precisamente que se atrevan a votar, que no dejen precisamente esta oportunidad de decidir y actuar como dueños del país, y por otro lado pues ya lo demás depende no de mí, no depende de los candidatos, sino depende de la gente. Las elecciones no se ganan con encuestas, las elecciones se ganan con votos. ¿Implicaría esto que te unirías a la campaña AMLO? No, estamos hablando de que yo estoy haciendo mi campaña, yo soy candidato independiente, sin registro, continúo en ello, seguiré precisamente el día de hoy, el día de mañana, precisamente haciendo campaña aquí en el sur del estado, y esto es, mi proyecto continúa, mi proyecto se centra en influir precisamente en la agenda de futuro del país, en promover las candidaturas independientes y también en empoderar al ciudadano. Esos han sido los tres objetivos que me he trazado de este proyecto y creo que lo estamos logrando. Precisamente una propuesta en ese sentido habla de que estamos influyendo en la agenda de futuro del país. La invitación la veo algo así como crear una figura que fuera como un zar anticorrupción. Pues no sé, es parte de lo que tendré que platicar con el señor algo Manuel, precisamente para conocer las precisiones de lo que pretende y en un momento dado, pues ya, si los mexicanos así lo deciden, pues ponernos a trabajar en esta tarea. Pero por lo pronto, insisto, aplaudo el hecho de que en la agenda nacional esté poniendo un candidato presidencial con registro este tema como prioritario en el país. Y es lamentable que los demás no lo hayan hecho, pero sí es muy lamentable. Bueno, yo tengo muchas otras cosas que preguntarte. Primero que nada, siguiendo un poco con lo que has recorrido el país, dime qué te has encontrado. Pues he encontrado precisamente un hartazgo de la sociedad. La sociedad, los mexicanos están hartos, ya lo hemos dicho, entre otras cosas, del ambiente de inseguridad que se vive en el país, que está afectándonos la forma de vivir. También hemos encontrado un hartazgo por un ambiente económico en donde México no crece lo suficiente, sino que pareciera una economía estancada. También hemos encontrado un hartazgo de la gente con respecto a la clase política y en particular contra la partidocracia. Y finalmente, un hartazgo también e indignación por parte del mexicano, porque el mexicano está ávido de que su clase política le hable con la verdad. Hoy por hoy los mexicanos estamos hartos de que nos quieran ver los políticos la cara de brutos, y eso nos molesta y nos indigna, y pedimos, incluso podemos disentir, pero sabe la gente distinguir cuando le quieres ver la cara o cuando le estás hablando con la verdad. Manuel, me llamó la atención el último debate organizado por el grupo Yo Soy 132 de jóvenes. Esperábamos que tal vez estuvieras por ahí. ¿No han tenido algún acercamiento contigo? ¿No había alguna posibilidad? ¿No te hubiera gustado estar en uno de los debates? A mí me hubieran gustado muchas cosas en este proceso electoral. De entre otras me hubiera gustado tener el registro, entre otras me hubiera gustado aparecer en la boleta, me hubiera gustado por consecuencia haber estado en los debates oficiales. Pero pues todo indica, como ya lo hemos dicho, que la partidocracia le tiene miedo a los ciudadanos libres. Por otro lado, en el caso concreto del debate organizado por el grupo Yo Soy 132, pues ellos optaron por no invitarme, se los propusimos a través de Twitter en su momento, pero los muchachos se pusieron muy nerviositos. Se pusieron muy nerviosos, empezaron a crear fantasmas de que tenían que invitar a todos y no sé cuántos, y yo siempre les estuve contestando,
precisamente de que cuando tú invitas a tu casa, invitas a quien te da la gana. No estás obligado ni a invitar a todos, ni invitar tampoco nomás a un tipo de perfil. Pero los muchachos se quisieron creer IFE, entonces se metieron precisamente a organizar un debate y al mismo tiempo invitar solamente a los registrados. Y terminó con que alguno de los registrados incluso pues no fue, ¿verdad? Pero bueno, ese es asunto de los muchachos. Yo por lo pronto continúo pues con mi tarea y repito, aplaudo el que haya convergencia con otros candidatos en el tema prioritario que debe ser la lucha contra la corrupción en el país. El proceso electoral se ha convertido en una guerra de encuestas. Todos los días recibimos información, más o menos casi todos alineados en el mismo punto. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el proceso electoral? Bueno, tristemente hay que decirlo que las encuestas en México dejaron de ser un reflejo de la intención de voto para convertirse en un instrumento para influir en la intención de voto. Y el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo es precisamente cuando vemos tal diversidad, tanta variación en la numeralia de las encuestas. Si fuesen serias, si fuesen precisamente hechas con la precisión y el rigor técnico que demanda la técnica de encuestación, pues no tendría por qué haber esta disparidad. La matemática es objetiva, carajo. Cada quien trae la suya ahorita. No, pues todo el mundo está jugando con el score para tratar de influir precisamente en los resultados electorales. No para decirnos cuál es el reflejo de la intención de voto, sino, repito, para tratar de meterle hueso, como cuando jugábamos a las canicas y le pegabas en la mano así y le decías, no meta hueso. Dime una cosa, a la hora de votar, vas a pedir que la gente vote por ti. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, yo ya lo estoy haciendo, precisamente la boleta en la parte inferior derecha tiene un espacio que dice, es un espacio en blanco, un recuadro, que dice, si usted quiere votar por un candidato no registrado, puede hacerlo poniendo su nombre completo. Se está refiriendo al nombre del candidato. Entonces, si alguien quiere votar por mí, puede hacerlo precisamente poniendo el nombre de un servidor, Manuel Jesús Cloutier Carrillo, en ese recuadro, y ese es un voto válido, que no lo cuenten a usted diciéndole que es un voto inválido, que es un... ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. Un voto, cuando no es válido, entiéndase, cuando es nulo, es cuando no se puede determinar por quién está votando la gente. Si tú votas por dos, pues no se puede determinar por quién es. Si tú tachaste toda la boleta, no se puede determinar por quién es. Si tú le mentaste la madre en la boleta, pues tampoco se puede determinar por quién estás votando. A lo mejor sí se puede determinar a quién le mentaste la madre. Pero repito, si tú pones mi nombre en el recuadro ese, claro que se puede determinar por quién estás votando. Por lo tanto, ese voto es válido. Y repito, la Constitución en su artículo 39 sostiene que la soberanía reside en el pueblo, es decir, es el pueblo el que decide, y decide, entre otras cosas, con su voto. Ok. Bueno, hemos visto que se está gastando mucho dinero en las campañas. Antes de entrar yo a tu opinión sobre eso, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo le estás haciendo para hacer tu campaña? Bueno, lo primero que queda muy claro es que yo no estoy gastando mucho dinero en mi campaña, ¿sí? Eso se nota también, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero es como el embarazo, tarde que temprano se nota, de eso no tengas duda. El dinero se nota, es de las cosas que no se pueden ocultar. Y en esa lógica, pues se nota también quiénes son los que traen mucho dinero y quiénes no traemos. Yo estoy teniendo aportaciones de miembros de la sociedad que han creído en mi proyecto, que creen en mi persona y que creen también que vale la pena empujar a Manuel Cloutier para que crezca políticamente. Y en esa lógica hay gente convencida que esto les beneficia al país y le beneficia a Sinaloa. Y hay gente que está creyendo en nosotros y nos está ayudando. Y ahí va, pian pianito, le hemos pasado dificilón en algún momento, pero hemos tenido también gestos muy generosos, desde gente que está dispuesta a poner su tiempo, hasta gente que está dispuesta a poner su dinero, gente ahorita, por ejemplo, tengo unos pocos de espectaculares aquí en Sinaloa, gente que tiene espectaculares nos está dando esa contribución, y así vemos pues que hay de todo, ¿no? Nos regalaron ahí unos trípticos, nos regalaron unas tarjetas que estoy precisamente ahorita entregando personalmente
ahorita que he estado haciendo campaña, esta es mi tarjeta, que precisamente les entrego a la gente diciéndole, un político tiene que hacerse una pregunta siempre. ¿Viene a servir o viene a servirse? Yo no tengo ninguna duda que vengo a servir, por eso lo primero que hago es regalarle mi tarjeta diciéndole, me pongo a sus órdenes. Y lo estoy haciendo contigo, agárrela. Oye, Manuel, uno de los temas que más pregunta la gente y uno de los que más duele y que no hemos visto que los candidatos con registro de alguna manera tengan algo claro es la seguridad. Sigue siendo yo creo que la gran deuda de este proceso electoral. Todavía no sabemos realmente qué va a hacer cada uno de los candidatos con registro si es que gana. Y sabemos que era una de tus preocupaciones cuando entraste a esto, ¿no? Sí, bueno, lo he venido sosteniendo también, que la lucha contra el crimen organizado tiene que darse no solo en la creación de policías confiables, como lo ha planteado el presidente Calderón, sino que necesitamos también crear un sistema judicial confiable, cosa que no existe en el país. Y estas debieron haberse iniciado a la par. También hemos dicho que el combate contra el crimen organizado necesita ir a golpear en los dos pilares del mismo. Un pilar es el sustento institucional del crimen organizado, es decir, yo parto de la definición de que no existe crimen organizado sin apoyo institucional. Y es increíble también que en el sexenio de la guerra contra el crimen organizado no se haya combatido la corrupción y el funcionario público corrupto y la narcopolítica que le da sustento institucional al crimen organizado. Esto es increíble. Entonces tenemos que combatir pues esta parte de la narcopolítica y la corrupción que permite el soporte institucional que se le da al crimen organizado. La otra cosa que tenemos que combatir es el soporte económico que se los da el lavado de dinero. Y también tiene que combatirse, no fortalecerse como alguien ha planteado ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Quitar estos dos pilares para debilitar precisamente al crimen organizado y el ejército utilizarlo mientras se crea precisamente estas policías confiables y este sistema judicial confiable, utilizarlo muy en particular con inteligencia militar para dar golpes de precisión, no traerlo de policía preventivo. Si el mismo presidente de la República nos dice que las policías municipales son las instancias policiales más corruptas del país, sometidas precisamente a la corrupción del crimen organizado, ¿cómo se te ocurre poner al ejército en el tentadero de ser policía municipal? Caray, mejor cuida a tu ejército, pero ponlo a trabajar en lo que sí hace muy bien el ejército, que es la parte de inteligencia militar, y ahí entrar con tiros de precisión, golpes de precisión, para ir debilitando al crimen organizado también, pero habiéndole quitado, como ya decíamos, estos dos sustentos, el económico y el institucional. ¿Alguno de los candidatos con registro crees que ha hecho un planteamiento o que tenga claro que se tiene que hacer todo esto? Pues por lo pronto nosotros lo estamos planteando y, como ya lo decía, claro, con el ánimo, entre otras cosas, de influir precisamente en la agenda de futuro del país. Espero que alguien lo recoja también. Por lo pronto, insisto, pues nosotros estamos haciendo nuestro planteamiento, es lo que creemos, por el conocimiento que tenemos de la materia, al haber nacido y vivido 50 años de mi vida en este estado que tristemente lo han venido convirtiendo en el excusado del país, porque el gobierno federal no ha querido comprometerse en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa. Las preguntas, el tema candente en las redes sigue siendo lo de AMLO, la invitación que te hizo. Tenemos muchas preguntas sobre si vas a aceptar eso, creo que ya lo contestaste. Pero hay alguien que está ahorita escribiendo, Andrés Barrios, dice que le preocupa, bueno, te lo voy a leer, estamos hablando de combatir la corrupción en México, un monstruo descomunal de más de 100 millones de cabezas. Obrador te quiere usar como burrito de carga, te ofrece la posición más importante, pero también la más pesada. Dice nuestro cibernauta, parte de la... Éntrale, pero asegúrate de renunciar al cargo en el primero, tercero o cuarto año antes de que las políticas populistas de AMLO se lleven al país. Si lo haces, asegúrate de pedirle un presupuesto bastante holgado y de rodearte de un equipo de gente con capacidad, pero sobre todo con ideas. Pues, ¿qué le decimos a don Andrés? Primero, respetar su opinión, es la suya. Yo voy a decir que disiento en el concepto de burrito de carga, primeramente. Y segundo, bueno, pues tampoco creo
que un compromiso en un momento dado, que ahorita no lo he establecido, primero tendría que pasar lo primero, es decir, son los ciudadanos mexicanos los que tienen que decidir qué va a pasar el 1 de julio, primero. Claro. Segundo, hay una invitación, yo no la veo mal, la veo bien, ya dije que aceptaba, siempre con la salvaguarda de que yo no doy cheque en blanco. Buscaremos próximamente tener una reunión con el señor para conocer las precisiones de esta propuesta y ver y determinar el compromiso y precisamente la determinación y la autonomía que se nos otorgue también para ejercer esta tarea y pues ver si efectivamente hay todo un compromiso pleno en el mismo. A mí me entusiasma el proyecto porque, repito, sí estoy convencido que es uno de los grandes lastres y uno de los grandes cánceres que está lastimando al país. Y que también, a diferencia de lo que plantea don Andrés, pues creo que se puede. Mira, es el mismo mexicano el que cuando se cruza la frontera se ordena. Y es el mismo gringo que cuando cruzas la frontera de allá para acá se desordena. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es la persona, es el sistema. Hoy por hoy el sistema político mexicano no solo es un sistema corrupto, sino que es un sistema corruptor. Se ha convertido la corrupción en México no en una suma de corrupciones individuales, sino en un sistema que actúa como corrupción organizada y que por lo tanto hay que empezar a cambiar este modelo y empezarlo a cambiar por un modelo de servicio. Y yo, por mi parte, estoy puesto para contribuir porque estoy convencido que la lucha contra la corrupción trasciende la coyuntura electoral y debe trascender los intereses partidarios para poner a México por encima de los intereses particulares o de grupo. Yo no quisiera dejarte ir sin preguntarte sobre Sinaloa, finalmente es tu tierra. Y uno de los estados más corruptos, tristemente. ¿Cómo ves ahora Maloba pidiendo nuevos créditos que incluso ya el megapréstamo ni siquiera se ha utilizado, hay un 26% parece nada más utilizado hasta ahorita, y se va a pedir más dinero, ya hiciste una declaración sobre esto, pero ¿cómo ves en general? Bueno, primero decirte que me preocupa porque veo poca información, siendo que había sido un compromiso de Maloba informar mensualmente en relación al avance que tuviera el ejercicio y la estructuración del megacrédito de 2.600 millones de pesos que le autorizó el Congreso y que, repito, no se ha dado la información ya prácticamente yo creo que estimo que serán unos 10 meses de distancia de que se autorizó este crédito. Entonces, es un primer punto. El segundo punto que me preocupa es que tampoco sabemos, hasta donde yo entiendo, no ha sido ejercido con su totalidad, y entonces si no han podido ni ejercer el megacrédito de 2.600, ¿para qué quiere más si no pueden ni ejercer eso? Porque no son capaces de estructurar un proyecto para ejercerlo. Tercero, la parte para mí más preocupante no es que Maloba pida. Maloba puede pedir lo que le dé la gana. Me preocupa más el rol y el papel del Congreso. ¿Por qué? Porque en una democracia como la que aspiramos a vivir en México y en Sinaloa, no debe ser la excepción. El Congreso debe de ser un contrapeso. Maloba puede pedir lo que le dé su gana, pero el Congreso debe de decirle, no chiquito, aquí las cosas se hacen así. Y resulta que en el crédito de los 2.600 millones, el Congreso optó por no ser contrapeso y al contrario convertirse en comparsa, en cómplice del gobierno malovista. Hoy por hoy están planteando casi 500 millones de pesos más y yo espero que el Congreso actúe con responsabilidad y sepa decir alto, espérate, vamos a tener que conocer antes, que esta sea la oportunidad, no para hablar del crédito de los 500 millones, sino para hablar del crédito de los 2.600 y obligar a Maloba ahorita en esta coyuntura a que informe adecuadamente sobre lo que ha pasado con el mismo. Se dijo que entre otras cosas era para reactivar la economía que se había visto mermada en el Estado, motivo las heladas, eso dijo Mario. Yo critiqué precisamente el planteamiento de ellos porque era falso, pero bueno, la pregunta aquí sería si era para reactivar la economía, pues dennos datos de cuánto han reactivado la economía sinaloense.
también. Dennos datos, ¿cómo es posible que se va a reactivar la economía con gasto público si no han sido capaces ni de ejercerlo? No sé, yo creo que esta situación del crédito deja muy en evidencia al gobierno de Mario López Valdés, en muchos conceptos, en muchos puntos. Yo repito, no me preocupa Mario, me preocupa el Congreso. ¿Van a actuar nuestros diputados locales con responsabilidad o van otra vez a ser cómplices de endeudar a los sinaloenses como se estila? Yo quiero dejar un punto claro. Cuando nosotros criticamos el crédito de Mario, el megacrédito, a la semana brotó a la luz pública el escándalo de la deuda de Coahuila, de Moreira, de 34,000 millones de pesos. Después, o sea, yo me anticipé a ese hecho, declarando que esto era una cosa que no se podía permitir. También dijimos entonces que una deuda grande no se empieza grande, se empieza de poquito, y ya lo estamos viendo. Este señor, como diría el eslogan de, creo que fue de Aguilar Padilla, cuando fue su campaña, decía vamos por más. Pues parece que Maloba le gustó ese eslogan, porque está terco que va por más crédito. Manuel, ¿qué sigue en tu campaña? Ya son los últimos días, la última. Sí, bueno, final. Estoy concentrado efectivamente aquí en Sinaloa, ahorita estoy en el sur, estaré de aquí al domingo aquí en el sur. Mi amigo Lique y Tino traen toda una agenda que estaremos precisamente trabajando. Después me voy al norte, voy a la zona norte, especialmente Los Mochis, y allá nuestro amigo Héctor Jalal, que también es candidato independiente a la Diputación por el 2º distrito, pues trae una agenda concreta que estaremos apoyándola, y bueno, pues ya para entonces estará acabándose los plazos, y estaremos pues siempre con gusto cerrando aquí en mi tierra, Sinaloa, para proceder a ir a las urnas el día 1 aquí en Sinaloa, porque de aquí es mi credencial, y aquí es donde voy a votar para presidente, para diputados y para senadores. Después de las elecciones, yo supongo que hay que esperar, ¿no? Los resultados van a marcar el futuro no solamente tuyo, sino del país. ¿Tienes algún plan? ¿Seguirás en la política, regresar a tus negocios? ¿Cuál es el plan? Bueno, yo hasta el día de hoy siempre le había venido diciendo a mi mujer que no teníamos más que 2 opciones, 2 posibles destinos. O Los Pinos o Culiacán, le decía yo. ¿Sí? Ahorita se acaba de abrir una tercera, okay. ¿Sí? Ante la invitación que me está haciendo Andrés Manuel, pero vamos a esperar, insisto, esto dependerá del resultado electoral. Pero eso era lo que hasta el día de hoy tenían mis opciones. ¿Tu respuesta positiva a la invitación es porque te la hizo AMLO o la aceptarías de otro de los candidatos con registro? En el caso del PAN, por ejemplo, tenemos el problema que al PAN le gusta ir tarde siempre. No sería la primera vez que vemos al PAN tarde, en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues son estilos y hay que respetarlos, ¿no? Y el hubiera no existe. Ahorita lo único concreto que tenemos es, en el caso esto específico, una propuesta concreta de Andrés Manuel, que primero, repito, aplaudo la figura que se está queriendo crear, y segundo, bueno, pues agradezco la distinción de fijarse en un servidor, al creer él que tengo las cualidades, y yo lo que sí les garantizo es que tengo la decisión y el compromiso, porque yo, al igual que los mexicanos, estoy harto precisamente de la corrupción de quienes deberían de servir a los mexicanos, pero han optado por servirse. A los que te han seguido, a los que te darían su apoyo, a los que les gustaría volverte a ver ahora con un registro como candidato a la presidencia, vamos a verte en las próximas, en un futuro, en el proceso futuro, en 6 años como candidato, ¿o lo vas a intentar otra vez? Mira, se cuenta la anécdota que allá en la época medieval había un par de presos que estaban condenados a que les cortaran la cabeza y pidieron que se les concediera su última voluntad. Y entonces, ¿cuál es? Le dijeron, queremos hablar con el rey. No, hombre, no estés fregando, le dijeron, ¿cómo vas a molestar al rey si a ti ya te vamos a cortar la cabeza? Bueno, pues yo quiero hablar con el rey. El rey tenía un gusto por los perros, y tenía unos perros hermosos, grandotes, y llegan estos, porque les conceden la oportunidad de hablar con el rey, y le dicen,
oiga, Su Majestad, fíjese que yo tengo una técnica y yo puedo enseñarle a hablar a su perro, le dice. Pero me tardo 5 años y lo tiene que mandar a diario a clase, dice. Conste, dice el rey, lo voy a mandar y les voy a dar ese plazo, dice, pero si no lo enseñan a hablar y me están mintiendo, los mando matar. No, le digo, estamos hablando muy en serio. Bueno. Llegan al calabozo otra vez y el compañero le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre hacer ese planteamiento? Nos van a matar. Mira, le dice, en 5 años, o se muere el rey, o se muere el perro, o me muero yo. Entonces yo lo que te digo es, tú estás hablando en 5 años, en 6 años en particular, faltan muchas cosas por ver para entonces. Bueno, nos despedimos, Manuel, un gusto siempre que estés por aquí, Al entrevistarte, agradeciéndote esta oportunidad, primero de saludarte, segundo de estar pues en esta casa editorial a la cual le guardo un profundo cariño, y finalmente pues agradecerle a todos aquellos que estuvieron al pendiente y que estuvieron en comunicación con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguen en noroeste.com y los esperamos aquí en el próximo encuentro. Encuentros, espacio de entrevista con los actores sociales de la entidad a través de noroeste.com. Noroeste.com, el portal de Sinaloa.